En los momentos en que el corazón parece comprimido por el peso de las circunstancias, cuando las fuerzas se debilitan y la claridad se vuelve escasa, existe un llamado que atraviesa cualquier distancia, el llamado a levantar la mirada y recordar que no se camina solo. La vida puede cubrir con sombras los pensamientos y provocar que incluso lo acostumbrado se vea distinto, pero aún allí, en esa mezcla de cansancio y confusión, una verdad permanece inalterable: quien clama desde lo profundo de su ser no queda sin respuesta. Cada amanecer ofrece una oportunidad nueva para detenerse y reconocer que, aunque la carga sea real, también lo es la presencia divina que sostiene en medio de lo incierto. A veces, el alma se acostumbra tanto al esfuerzo diario que se olvida de descansar en manos más fuertes. Se lucha, se intenta, se calcula, se proyecta, pero sin advertir que existe un refugio más alto que las inquietudes. Un refugio que no se derrumba con los temores ni se fragmenta por las dudas. Clamar no es un gesto desesperado, sino un acto de plena conciencia, reconocer que hay una voz que escucha, un oído atento, un interés genuino por cada detalle que inquieta. Esa acción sencilla cambia la perspectiva, fortalece la voluntad y devuelve dirección al camino. El corazón que se abre a Dios recibe una respuesta que no siempre llega en la forma prevista, pero sí en el momento exacto. A veces es una calma inesperada, otras un pensamiento claro que reordena lo incierto, otras, una fuerza interior que se enciende sin aviso y permite avanzar cuando parecía imposible. La vida diaria trae desafíos que pueden parecer montañas. Decisiones que desgastan, luchas internas, presiones externas, expectativas que pesan, heridas que tardan en cerrarse. Hay momentos en los que se siente que se intenta dar un paso y el suelo se mueve. Sin embargo, cuando se eleva un clamor sincero, el corazón encuentra un punto firme donde apoyarse. No es un consuelo pasajero ni un alivio ilusorio, es una certeza que penetra en lo más profundo. La seguridad de que Dios no ignora el susurro que nace desde la necesidad. Existen días en los que la soledad se vuelve pesada, incluso rodeado de personas. Días en los que el silencio parece más largo y más intenso que lo habitual. Allí, en ese espacio silencioso, se puede descubrir que Dios se acerca precisamente cuando las palabras escasean. No hace falta tener frases elaboradas ni discursos extensos. Basta con un pensamiento honesto, una petición auténtica, un anhelo expresado sin máscaras. Quien clama así encuentra un refugio que supera cualquier consuelo humano. Cada paso en el camino espiritual implica aprender a reconocer la presencia divina en lo cotidiano. A veces se piensa que la respuesta llegará acompañada de grandes señales, pero muchas veces se manifiesta en lo discreto. En una idea que ilumina la mente, en un recuerdo que inspira paz, en una certeza que se instala sin ruido. Esa voz interior que señala el rumbo no brota de la casualidad, sino del vínculo que se fortalece cada vez que el corazón decide acudir a Dios en vez de intentar resolver todas las cosas bajo sus propias fuerzas. Clamar también implica renunciar a la autosuficiencia. Significa aceptar que hay batallas cuyo peso excede lo humano y que solo pueden enfrentarse con apoyo divino. No es una señal de debilidad, sino de madurez espiritual. Aquel que clama reconoce que su vida no está hecha para caminar en soledad, que fue creado para mantener comunión con quien puede transformar lo imposible en posible, lo confuso en claro, lo pesado en llevadero. En medio de la ansiedad, es común que la mente imagine escenarios negativos y agrande lo que asusta. Por eso, el clamor no solo busca ayuda, sino que alimenta la confianza. Cuando el corazón se enfoca en Dios, la inquietud pierde terreno. Se aprende a observar lo que sucede desde una perspectiva más amplia. La fe no elimina los desafíos, pero impide que gobiernen la vida. Abre espacio para que el espíritu crezca y se fortalezca, incluso mientras el entorno sigue siendo desafiante. Cada persona experimenta temporadas distintas, algunas marcadas por crecimiento, otras por pruebas, otras por silencio y otras por abundancia. En todas,
El clamor mantiene viva la conexión con la fuente de sabiduría eterna. No es un recurso de emergencia, sino un estilo de vida. Una manera de caminar que evita que la rutina apague la sensibilidad espiritual. Cuando se clama con sinceridad, se mantiene abierta la puerta para que Dios actúe en áreas donde ya no se encontraba esperanza. Hay momentos en los que la respuesta llega en forma de paciencia. El corazón pide algo, pero Dios entrega fortaleza para esperar. En esa espera se moldean el carácter, la confianza y la madurez. No es un retraso, sino un proceso. Y aunque a veces resulta difícil comprenderlo, cada etapa tiene un propósito que se revela a su tiempo. La respuesta divina no solo soluciona, también transforma. No solo abre caminos, también prepara el corazón para caminar por ellos. Quien clama también descubre que su vida influye en otras personas. La fortaleza que recibe, la paz que experimenta y la resiliencia que desarrolla se convierten en testimonio. Aún sin decir nada, su forma de enfrentar la adversidad invita a otros a buscar aquello que lo sostiene. Así, el clamor personal genera un impacto que trasciende lo individual. Dios responde al corazón que clama, pero esa respuesta, muchas veces, se convierte en bendición para quienes rodean a esa persona. La respuesta divina no siempre coincide con el deseo inicial, pero siempre coincide con el bien profundo. A veces Dios abre puertas, y otras las cierra para evitar un daño que no se alcanzaba a percibir. A veces impulsa a avanzar, y otras invita a permanecer quieto para evitar decisiones apresuradas. La respuesta siempre llega desde una sabiduría mayor que conoce el pasado, el presente y el futuro. Por eso, confiar en esa respuesta trae descanso aun cuando no se comprende totalmente. Clamar también implica rendición. No una rendición que derrota, sino una que libera. Cuando el corazón deja de resistirse y confía en la guía divina, se abren caminos que antes parecían bloqueados. Las cargas se vuelven más livianas, porque ya no se cargan solo. La perspectiva se amplía, porque se observa desde una luz que no se apaga. La esperanza se fortalece, porque está anclada en quien jamás falla. Hay momentos en los que la vida sorprende con desafíos inesperados. Noticias repentinas, cambios bruscos, decisiones urgentes. En esas situaciones, el clamor se convierte en un ancla. Aun cuando el entorno cambia, Dios permanece. Aun cuando las circunstancias se alteran, el carácter divino no se mueve. Esa constancia permite mantener firme el corazón cuando todo alrededor parece inestable. A lo largo del camino, el clamor se transforma en una relación más profunda. No es solo una petición, sino una conexión continua. El corazón aprende a reconocer la mano de Dios incluso en los detalles pequeños. Aprende a agradecer lo que antes pasaba desapercibido y a confiar aún en lo que no entiende. El vínculo se fortalece cuando se reconoce que en cada paso, Dios está presente, escuchando incluso aquello que nunca se expresa en voz alta. El clamor no desaparece cuando todo va bien, también se mantiene en tiempos de calma. En esos momentos, se vuelve gratitud. Una expresión que reconoce que cada bendición tiene un origen divino. Quien mantiene viva esta práctica no depende de las circunstancias para tener paz. Su estabilidad viene de Dios, no del entorno. Por eso, incluso en tiempos buenos, la conexión se fortalece, preparando el corazón para cualquier temporada futura. Cuando llega la respuesta, el alma experimenta una claridad que la palabra humana no puede describir completamente. No importa si la respuesta fue una solución inmediata, un proceso que tomó tiempo o una dirección inesperada. Lo que realmente transforma es la certeza de haber sido escuchado. Esa certeza eleva la fe, reafirma la identidad y despierta un propósito renovado. Dios no ignora la voz que clama desde lo profundo. No pasa por alto las lágrimas que se derraman en silencio ni la carga que se intenta llevar sin que nadie lo note. Él responde,
Y lo hace con precisión, amor y sabiduría. Cada vez que el corazón acude a él, recibe algo que no podría obtener por cuenta propia: dirección, paz, fortaleza, discernimiento, renovación. El camino continúa, y con él, nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Por eso, este mensaje no concluye aquí, sino que se extiende hacia lo que viene. La vida seguirá presentando situaciones que requerirán fe, valentía y perseverancia. Pero la invitación permanece abierta: clamar en todo tiempo, reconocer la presencia divina en cada paso y confiar en que la respuesta siempre llega, incluso cuando el silencio parece prolongarse. El camino que se abre después de un clamor sincero suele parecer distinto al que se imaginaba al comienzo. A veces, la respuesta surge de una forma tan sutil que solo con el tiempo se comprende su magnitud. El corazón aprende a discernir señales que antes pasaban inadvertidas y comienza a identificar cómo, detrás de cada circunstancia, existe un propósito mayor obrando pacientemente. Esta sensibilidad no aparece de un momento a otro, crece a medida que se fortalece la confianza en Dios y se desarrolla la capacidad de esperar sin desesperación. A lo largo de la vida, cada persona enfrenta temporadas que moldean su carácter. Algunas de ellas parecen inofensivas, pero otras golpean con fuerza. Es en esos momentos cuando el clamor se convierte en el puente que conecta la fragilidad humana con la fortaleza divina. No es una simple petición lanzada al aire, es un acto que reconoce la soberanía de quien tiene la capacidad de transformar realidades. El alma que clama se libera de la ilusión de control absoluto y encuentra descanso en manos que sostienen con firmeza aun cuando todo parece temblar. Caminar con Dios implica aceptar que cada proceso tiene su ritmo. Por eso, cuando la respuesta tarda, no significa ausencia, significa preparación. La espera puede resultar incómoda e incluso frustrante, pero en ese intervalo se forman convicciones profundas que más adelante se vuelven indispensables. Así como el agricultor entiende que la semilla necesita tiempo para germinar, también quien eleva su voz a Dios aprende que hay bendiciones que requieren maduración antes de manifestarse. Esa comprensión evita que la angustia tome el control y permite ver la espera como una etapa valiosa y no como un obstáculo. En ocasiones, la vida presenta desafíos que parecen desgastar desde adentro. Preocupaciones familiares, presiones económicas, decisiones complicadas, responsabilidades crecientes. Todo se acumula como una carga difícil de sostener. Sin embargo, cuando el corazón se acerca a Dios con sinceridad, la perspectiva cambia. No desaparecen las dificultades, pero se produce un fortalecimiento interior que permite afrontarlas con serenidad. La respuesta divina no siempre llega eliminando aquello que agobia, muchas veces llega fortaleciendo la capacidad de resistir, perseverar y avanzar con determinación. A medida que se profundiza la relación con Dios, el clamor deja de ser un recurso ocasional para convertirse en una forma de vivir. No es necesario esperar a que la tormenta alcance su punto máximo para levantar la mirada, también en los días tranquilos se eleva una expresión de dependencia. Esa constancia mantiene la mente alineada con la voluntad divina y evita que las preocupaciones futuras generen ansiedad innecesaria. La seguridad no proviene de controlar el porvenir, sino de confiar en quien lo conoce por completo. La vida espiritual no es un camino lineal. Hay ascensos y descensos, momentos de claridad y momentos de confusión. Pero cada etapa, incluso las que parecen contradictorias, cumple una función. A veces, una temporada difícil despierta un tipo de fe que no habría surgido de otra manera. Otras veces, una bendición inesperada abre puertas que impulsan el crecimiento personal y espiritual. Nada es azar. Todo forma parte de un diseño que solo se entiende plenamente cuando se mira con los ojos de la fe. Cuando el corazón clama con sinceridad, la esperanza comienza a multiplicarse.
Aun si las circunstancias no cambian de inmediato, se experimenta una renovación interior que revive sueños olvidados y fortalece áreas que habían sido descuidadas. La voz divina tiene la capacidad de restaurar lo que parecía irrecuperable. Heridas antiguas comienzan a sanar, pensamientos negativos pierden intensidad y el ánimo recupera estabilidad. No es magia, es la obra constante de Dios en el interior de quien acude a Él. La fe se fortalece especialmente cuando las promesas parecen lejanas. Allí se revela la autenticidad del corazón. Muchos confían cuando todo marcha bien, pero la verdadera convicción se demuestra en tiempos de incertidumbre. Y es precisamente en esos momentos cuando Dios se acerca con mayor profundidad. No se impone ni obliga, simplemente espera a que el alma decida acercarse. Y cuando lo hace, recibe una paz que sobrepasa cualquier explicación racional. La respuesta divina a veces llega en forma de oportunidades inesperadas. De pronto, aparece una solución que nunca se había considerado. Una puerta se abre sin que el esfuerzo humano haya intervenido directamente. Otras veces, la respuesta llega como una corrección amorosa que redirige pasos que estaban conduciendo al desgaste. Dios no solo responde para consolar, también responde para guiar, confrontar, iluminar y transformar. Su intervención va más allá de lo superficial, porque conoce necesidades que incluso la propia persona desconoce. El corazón que clama aprende a diferenciar entre impulso y dirección divina. Mientras el impulso empuja a actuar apresuradamente, la dirección divina invita a avanzar con sabiduría. Esa diferencia se vuelve evidente cuando se permanece conectado a Dios en todo tiempo. Los pensamientos se ordenan, las prioridades se ajustan y el espíritu adquiere firmeza. Esa claridad evita decisiones impulsivas que podrían traer consecuencias dolorosas y encamina hacia lo que realmente edifica. El crecimiento espiritual no significa ausencia de luchas. Significa que, aun en medio de esas luchas, se mantiene viva la certeza de que Dios está presente. La fe madura reconoce que cada desafío es una oportunidad para ver manifestada la fidelidad divina. Nada de lo que se enfrenta es inútil. Nada de lo que se vive escapa de la mirada de Dios. Incluso aquello que parece insignificante tiene un lugar en la historia personal. Y cuando se clama, esa historia se transforma en testimonio. La respuesta a un clamor no solo trae paz, también despierta propósito. El corazón comienza a entender que su vida tiene sentido más allá de los logros personales. Comprende que ha sido diseñado para dejar una huella, para influir, para inspirar y para reflejar la luz divina en medio de un mundo que a menudo se mueve bajo la sombra del desánimo. Cuando se experimenta la respuesta divina, surge el deseo de compartir lo vivido, de alentar a quienes atraviesan momentos similares, de ser instrumento para levantar a otros. Así, la vida de quien clama se convierte en un mensaje vivo. No solo porque experimenta la intervención divina, sino porque aprende a caminar con una actitud de gratitud constante. No se trata de negar la realidad de los problemas, sino de reconocer que Dios sigue obrando aun cuando las circunstancias no lo hacen evidente. Esta postura interior permite enfrentar cada jornada con esperanza. Se deja de vivir a la defensiva y se adopta una mentalidad de confianza que abre espacio a nuevas oportunidades. Cuando el corazón reconoce que Dios responde, ya no teme el futuro. La ansiedad disminuye, los temores pierden poder y las preocupaciones dejan de ser gigantes imposibles de enfrentar. Esa libertad interior trae equilibrio. La mente deja de saltar de un pensamiento negativo a otro y encuentra descanso en la promesa de que ninguna petición sincera queda sin respuesta. Este descanso no es pasividad, es una fortaleza silenciosa que permite avanzar con dirección clara. A lo largo del camino, hay momentos en los que Dios invita a soltar aquello que impide avanzar. No siempre es fácil renunciar a lo que se ha sostenido por tanto tiempo, incluso si ya no aporta nada positivo. Sin embargo,
Cuando el corazón obedece esa guía, se abre espacio para experiencias nuevas que antes estaban bloqueadas por cargas innecesarias. La respuesta divina liberadora no siempre añade algo, a veces quita. Quita temor, quita angustia, quita confusión, quita ataduras emocionales. Esa liberación es una respuesta tan profunda como cualquier bendición tangible. El clamor sincero también fortalece la identidad espiritual. Permite recordar que no se es un viajero solitario, sino alguien profundamente amado por Dios. La respuesta divina reafirma ese valor, porque demuestra que el cielo no es indiferente. Saber que Dios escucha y actúa transforma la manera de verse a uno mismo. La inseguridad deja de gobernar y la confianza en el propósito eterno se vuelve más firme. A partir de allí, las decisiones se toman con más convicción y menos temor. A medida que se avanza, el corazón comienza a comprender que cada etapa tiene un sentido más profundo de lo que parecía. Las caídas enseñan humildad, las victorias fortalecen la fe, la espera moldea la paciencia, la incertidumbre refina la confianza, y cada respuesta divina revela que la mano de Dios nunca se aparta. Incluso en los momentos más silenciosos, la presencia divina trabaja en lo oculto, preparando el terreno para lo que vendrá. Clamar también impulsa a examinar el interior. Invita a evaluar actitudes, pensamientos y emociones que quizá necesitan ser corregidos. Dios no responde únicamente para otorgar soluciones externas, también trabaja en lo profundo del carácter. Este proceso no siempre es cómodo, pero produce frutos duraderos: disciplina, humildad, sabiduría, sensibilidad espiritual. Quien se somete a esa transformación experimenta un crecimiento integral que afecta todas las áreas de su vida. Las respuestas divinas no son solo para quien clama. Muchas veces, quienes observan de cerca la vida de esa persona también se benefician. Ven cambios, perciben paz, notan fuerza, observan resiliencia. Se preguntan de dónde proviene esa estabilidad y, al hacerlo, se acercan también a la fuente. Así, un corazón que clama se convierte en puente para que otros encuentren dirección. Dios responde individualmente, pero esa respuesta a menudo se expande hacia otros. A lo largo del camino, surgen nuevos desafíos que requieren nuevas respuestas. Por eso, el clamor nunca se vuelve innecesario. No importa cuánta experiencia espiritual tenga una persona, la necesidad de depender de Dios permanece vigente. Cada etapa trae pruebas específicas, y cada prueba necesita una guía particular. Pero la promesa sigue siendo la misma: quien clama recibe respuesta. No importa la magnitud del desafío ni la complejidad de la situación, la respuesta está garantizada para el corazón sincero. Dios no responde únicamente para resolver problemas. Responde para formar, acompañar, corregir, impulsar, sanar, levantar y transformar. Su intervención abarca cada dimensión del ser humano. Por eso, el clamor no debe limitarse a pedir algo puntual, debe convertirse en una conversación constante con aquel que conoce cada detalle de la vida. Esta conexión continua mantiene el espíritu fuerte y evita que la desesperación se instale. Mientras el corazón aprende a vivir en dependencia de Dios, también aprende a reconocer su fidelidad en todo momento. No solo en los grandes milagros, sino en los pequeños detalles del día a día. Esa capacidad de apreciar lo cotidiano fortalece aún más la fe. Cada gesto, cada oportunidad, cada protección discreta, cada idea repentina, cada conexión inesperada se convierte en evidencia de que Dios no solo escucha, también actúa de forma constante. El clamor que nace de un alma honesta jamás se pierde. Aun cuando parezca que la respuesta tarda, Dios ya está obrando. Hay puertas que se abren lentamente para evitar que la bendición llegue antes de tiempo. Hay procesos internos que necesitan completarse antes de avanzar hacia la siguiente etapa. Hay situaciones externas que deben alinearse para que el propósito se cumpla. Todo esto es parte de la respuesta, aunque todavía no se vea con claridad.
Y cuando finalmente llega el momento, el corazón comprende que cada etapa previa tenía sentido. Lo que parecía confusión se transforma en comprensión. Lo que parecía pérdida se convierte en ganancia. Lo que parecía retraso se revela como preparación. La fidelidad divina se hace evidente y la fe se eleva a un nivel más profundo. En ese punto, el clamor no surge solo de la necesidad, surge también de la gratitud. Y desde esa gratitud brota un deseo nuevo de permanecer cerca de Dios sin importar la temporada. La historia continúa, porque la vida espiritual nunca se detiene. Siempre habrá nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas preguntas y nuevas respuestas. Pero la promesa que sostiene el camino permanece firme: Dios escucha. Dios responde. Dios acompaña. Dios guía. Y quien decide caminar de su mano jamás quedará sin dirección. Cuando un corazón ha aprendido a clamar con sinceridad, se abre ante él un camino más amplio del que imaginaba. No porque las circunstancias cambien de manera inmediata, sino porque su interior se fortalece y empieza a percibir la realidad desde otra perspectiva. Esa transformación silenciosa se convierte en una luz que guía cada paso, permitiendo avanzar aun cuando el entorno se muestra incierto. La vida adquiere un ritmo distinto cuando la fe deja de ser una teoría y se vuelve una experiencia vivida. Lo que antes parecía imposible comienza a vislumbrarse como una oportunidad para crecer. En esta nueva etapa, el alma reconoce patrones que antes no había notado. Comprende que cada acontecimiento forma parte de un proceso mayor que se entrelaza con la respuesta divina. Lo que parece demora no es indiferencia, sino organización. Dios no improvisa. Él prepara, estructura, ordena y acomoda cada elemento con precisión para que la respuesta llegue en el momento justo. Esta comprensión genera una confianza que supera la inquietud, porque saber que cada detalle está siendo supervisado por el cielo da estabilidad incluso cuando lo visible parece caótico. A medida que esa confianza crece, también lo hace la capacidad de discernir. El corazón se vuelve más sensible a las señales espirituales. Comienza a distinguir entre lo que es impulso emocional y lo que es guía divina. Esta diferencia es vital, porque evita caminos equivocados que podrían desviarlo del propósito. La guía de Dios no siempre se percibe como una voz estruendosa, muchas veces se manifiesta como una convicción serena que indica la dirección correcta. Esa convicción nace en un corazón dispuesto a obedecer, incluso cuando la lógica humana sugiere lo contrario. La respuesta divina no se limita a situaciones externas, también se manifiesta en la vida interior. Dios ilumina pensamientos que antes se encontraban nublados y fortalece áreas que estaban debilitadas. Desecha temores que frenaban el avance y siembra esperanza donde antes solo había desánimo. Esa renovación interior provoca un cambio profundo. Combina valentía con humildad, firmeza con compasión, determinación con serenidad. La persona ya no actúa desde la urgencia del miedo, sino desde la convicción de quien sabe que no camina solo. En esta etapa, el clamor deja de ser un acto ocasional para convertirse en una conversación constante. Ya no se eleva solo en momentos críticos, sino también en instantes de calma. El espíritu aprende a caminar en dependencia continua, reconociendo que cada paso necesita dirección. Esta conexión permanente no sofoca la libertad, la amplía. Libera del peso de tener que controlar todo y permite disfrutar de la vida sin el constante temor al error. La paz que surge de esa relación se convierte en un escudo que protege la mente del desgaste emocional. Con el tiempo, el corazón empieza a comprender que la respuesta divina puede manifestarse de diferentes formas. A veces llega como una oportunidad concreta. Otras veces, como una idea que ilumina aspectos ignorados. En algunas ocasiones se presenta como un cambio interno tan profundo que transforma por completo la manera de afrontar los desafíos. Cualquiera sea la forma, siempre trae claridad.
Dios no responde para generar confusión, sino para abrir camino donde parecía no haberlo. Esta claridad trae orden a la vida y elimina cargas que antes eran inevitables. Las pruebas no desaparecen, pero pierden su poder destructivo. Lo que antes producía desesperación ahora se observa como un escalón hacia un nivel más alto de madurez espiritual. Incluso las situaciones que parecen injustas se convierten en oportunidades para ver de cerca cómo Dios actúa en la adversidad. Cuando un corazón aprende a confiar, ya no pregunta ¿por qué?, sino ¿para qué? Ese cambio de enfoque transforma completamente la relación con las dificultades, porque permite verlas como herramientas de crecimiento y no como castigos. Mientras avanza este proceso, el alma empieza a fortalecer áreas que habían permanecido dormidas. Se despierta la capacidad de perseverar en tiempos largos, de confiar cuando todo se vuelve silencioso, de mantener esperanza cuando no hay señales visibles de cambio. Esa perseverancia no se origina en la fuerza humana, sino en la certeza de que Dios está obrando incluso cuando no se percibe su intervención. Esta certeza se convierte en el ancla que sostiene la vida espiritual frente a cualquier tempestad. El corazón que clama también desarrolla discernimiento para distinguir voces. Aprende a identificar cuando un pensamiento proviene de la preocupación y cuando proviene de la paz divina. Comprende que no toda puerta abierta es una oportunidad saludable y que no toda puerta cerrada es un fracaso. Dios utiliza el movimiento de las puertas para dirigir. Algunas se cierran para proteger, otras se abren para impulsar. Entender este lenguaje espiritual evita decisiones precipitadas y permite avanzar sin temor a equivocarse. A medida que la vida continúa, aparecen momentos en los que la respuesta divina invita a hacer ajustes. No siempre son cambios visibles, muchas veces se trata de cambios internos. Dios corrige actitudes que impiden el crecimiento, elimina patrones mentales dañinos, purifica intenciones, ordena prioridades. Esta corrección no es castigo, sino preparación. Un corazón dispuesto a ser moldeado es un corazón listo para recibir grandes respuestas. La transformación interna se convierte en el terreno fértil donde las promesas pueden florecer. En este punto del camino, el alma comienza a comprender que Dios no solo responde a peticiones específicas, sino que también anticipa necesidades que aún no fueron expresadas. Su cuidado abarca dimensiones que superan la comprensión humana. Él se adelanta a situaciones futuras, protege de peligros invisibles, guía hacia decisiones que evitarán heridas innecesarias. Reconocer este cuidado anticipado fortalece la confianza y permite vivir con una tranquilidad profunda, sabiendo que incluso lo desconocido está seguro en manos divinas. El clamor continuo también despierta una sensibilidad especial hacia la presencia divina en lo cotidiano. Momentos simples adquieren un significado nuevo. La calma inesperada en medio de un día difícil, la oportunidad que aparece sin explicación, la palabra justa en el momento adecuado, la fuerza renovada después del cansancio. Todos estos detalles se convierten en recordatorios de que Dios no se aleja ni por un instante. Esta conciencia hace que la vida se llene de gratitud, incluso en medio de la rutina. Con el tiempo, la respuesta divina empieza a influir también en las relaciones con otras personas. El corazón que ha experimentado transformación aprende a tratar a los demás con más compasión, paciencia y sabiduría. Comprende que cada persona tiene sus propias luchas internas y que una palabra de aliento puede marcar una diferencia profunda. La paz interior se vuelve contagiosa. La fortaleza espiritual se vuelve inspiradora. La fe firme se convierte en un faro que otros pueden seguir para encontrar dirección. Esta influencia no surge del deseo de impresionar, sino del impacto natural que tiene la respuesta divina en la vida. Cuando alguien ha sido fortalecido, puede fortalecer. Cuando ha sido consolado, puede consolar. Cuando ha sido guiado, puede orientar.
La transformación personal se convierte en un efecto multiplicador que alcanza a quienes rodean al que clama. Es una expansión silenciosa, pero profunda, de la esperanza. A medida que se avanza, Dios empieza a mostrar nuevas dimensiones de su propósito. Lo que antes parecía un camino cerrado se revela como un espacio de aprendizaje. Lo que antes se veía como una derrota se transforma en una transición necesaria. Las pérdidas abren paso a etapas nuevas. Las caídas fortalecen la determinación. Las lágrimas riegan semillas que más adelante darán frutos. Cada elemento toma sentido al observarlo desde la perspectiva divina. El clamor ya no se levanta únicamente para pedir algo específico, también surge como una forma de renovar la conexión espiritual. Un corazón que experimentó respuestas profundas busca permanecer cerca de Dios, no solo por necesidad, sino por amor. Esta cercanía despierta un anhelo de aprender más, de avanzar más, de involucrarse más en el propósito que Dios ha diseñado. La fe madura ya no depende de emociones, depende de convicciones firmes que se desarrollaron a través de cada etapa vivida. En esta fase del proceso, el alma descubre nuevas capas de paz. Una paz que no depende de circunstancias, una paz que permanece incluso cuando los desafíos se intensifican. Esta paz no es pasividad, es fortaleza. Proviene de saber que la respuesta divina no llega tarde, porque Dios no opera fuera de tiempo. Cada segundo está bajo su control, y esa certeza permite descansar incluso en medio del movimiento constante de la vida. La respuesta también se manifiesta en la capacidad de dejar atrás lo que ya no contribuye al crecimiento. Hay situaciones que se superan, hábitos que se abandonan, ideas antiguas que se reemplazan, miedos que se debilitan. El corazón aprende a desprenderse de cargas que llevaba por costumbre, no por necesidad. Ese desprendimiento libera espacio para recibir bendiciones nuevas. Muchas veces, la respuesta divina se revela precisamente en esa libertad interior. Cuando el alma llega a este nivel de madurez, empieza a reconocer que la relación con Dios no se basa únicamente en recibir, sino también en dar. No se trata de ganar favor espiritual, sino de expresar gratitud. El deseo de servir, ayudar, construir, apoyar y bendecir surge naturalmente en un corazón transformado. La respuesta divina despierta un propósito que trasciende lo personal. Una vida influenciada por Dios se convierte en un canal para impactar a otros. Con esta transformación, las prioridades cambian. El enfoque deja de estar puesto únicamente en lo urgente y se dirige hacia lo eterno. Lo que antes generaba preocupación ahora se ve como algo pasajero. Lo que antes parecía valioso pierde relevancia frente a la presencia divina. Esta redefinición de prioridades trae libertad. Ya no se vive preso de expectativas externas, sino guiado por la voluntad de Dios. El camino continúa revelando áreas donde la fe se fortalece aún más. Cada nueva experiencia añade un nivel adicional de confianza. Lo que antes causaba temor ahora se enfrenta con serenidad. Lo que antes parecía una amenaza ahora se interpreta como una oportunidad para ver la mano de Dios actuar. Esta mentalidad no niega los desafíos, pero los enfrenta con una firmeza que no depende de la fuerza humana. Y así, la historia sigue avanzando. Porque un corazón que clama y recibe respuesta nunca vuelve a ser el mismo. Cada etapa abre paso a una nueva temporada. Cada respuesta prepara el terreno para un llamado más profundo. Cada proceso revela una faceta distinta del amor divino. La jornada anterior dejó una huella invisible pero decisiva en el interior de quien busca respuestas. Después de haber experimentado el susurro firme que brota de lo alto, algo comenzó a modificarse sin necesidad de ruidos externos. Sin embargo, la transformación más intensa recién empieza. Porque cuando una vida se abre al llamado de lo eterno, el proceso no se detiene, se extiende, se expande y avanza hacia áreas donde antes había confusión, desaliento o cansancio. Así,
El corazón se prepara para una etapa distinta, más profunda que cualquier otra vivida antes. El amanecer siguiente trae consigo una luz que no parece provenir solo del cielo visible. Hay una claridad interior que ilumina sin quemar, que orienta sin forzar y que revela la existencia de un propósito que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Desde ese instante surge un impulso diferente. Ya no se trata solo de pedir ayuda, sino de aprender a reconocer la manera en la que esa ayuda se manifiesta. Porque quien decide clamar también debe estar dispuesto a percibir la respuesta, aunque llegue de formas inesperadas. A medida que los días avanzan, el entorno sigue siendo el mismo, pero la percepción cambia. Los desafíos, lejos de disminuir, parecen multiplicarse, como si la vida quisiera poner a prueba cada convicción recién adquirida. Sin embargo, algo poderoso comienza a gestionarse de fondo, una fortaleza silenciosa, firme, que no depende de sentimientos pasajeros ni de estados de ánimo variables. Es una fuerza que se sostiene en la certeza de que ninguna súplica sincera queda perdida en el vacío. Cada clamor se vuelve semilla, cada espera se transforma en preparación y cada paso, aunque parezca pequeño, forma parte de un camino que nadie más puede recorrer. Esa comprensión trae calma, pero también responsabilidad. Porque cuando uno entiende que el cielo responde, incluso cuando el ruido del mundo intenta opacar esa voz, surge la necesidad de ordenar pensamientos, decisiones y deseos. No se trata de exigencias, sino de alineamiento. Es un proceso que exige paciencia y firmeza, pero sobre todo, sinceridad. No sirve avanzar con máscaras ni intenciones ambiguas. La transformación real nace de la transparencia, de la capacidad de presentarse ante lo divino tal como uno es. Surge entonces un contraste inevitable. Por un lado, la vida cotidiana con sus rutinas, que parecen arrastrar hacia la monotonía. Por otro, el llamado interno que invita a no volver a la antigua forma de vivir. Esa tensión se convierte en un terreno fértil para el crecimiento. Cada vez que aparece el desánimo, un impulso interior recuerda el compromiso asumido, seguir clamando, seguir confiando, seguir avanzando. No como un acto mecánico, sino como una declaración constante de dependencia y esperanza. Con el correr del tiempo, empiezan a aparecer señales sutiles. Las circunstancias no cambian de manera inmediata, pero sí la manera de atravesarlas. Donde antes había miedo, ahora hay determinación. Donde antes había dudas, ahora hay expectativa. Donde antes las fuerzas se agotaban rápido, ahora aparecen reservas que parecían inexistentes. Esta renovación no surge de uno mismo, sino de la conexión que se fortalece cada vez que se eleva un clamor desde lo profundo. Mientras tanto, la vida presenta episodios que ponen a prueba esta nueva visión. Llegan situaciones que parecían estar resueltas, viejas heridas que buscan reaparecer, recuerdos que intentan oscurecer el presente. Pero el corazón preparado ya no reacciona como antes. Ahora entiende que toda sombra tiene un límite, y que la luz que ha comenzado a manifestarse no retrocede ante ningún obstáculo. Esa luz, nacida de la respuesta divina, crea una seguridad que no se derrumba con contradicciones pasajeras. En medio de ese proceso, surge una necesidad distinta: aprender a escuchar. Porque antes, el clamor se elevaba con urgencia, pero ahora la respuesta también busca un espacio para hacerse oír. La voz del cielo no siempre llega con estruendo, a menudo se manifiesta en intuiciones, convicciones internas, avisos que no se pueden explicar con palabras simples. Reconocerlos requiere enfoque, disposición y una mente que no se deje arrastrar por distracciones inútiles. Con el tiempo, se desarrolla una sensibilidad espiritual más aguda. Ya no se trata solo de clamar, sino de permanecer atento a cada movimiento que provenga de lo alto. Y esta atención sostenida empieza a moldear decisiones. La vida, antes marcada por impulsos, ahora comienza a configurarse según una guía más alta. Cada paso se vuelve más intencional.
Cada pensamiento se filtra. Cada emoción encuentra su lugar. La respuesta divina no llega solo para aliviar, sino también para orientar. Y esa orientación se vuelve indispensable. A medida que la confianza crece, también aparecen nuevas oportunidades. Proyectos que parecían imposibles empiezan a tomar forma. Situaciones detenidas comienzan a moverse. Puertas que parecía que jamás se abrirían empiezan a destrabarse con suavidad. Nada ocurre por casualidad. Cada avance es consecuencia directa del clamor sincero y de la disposición del corazón para aceptar la respuesta, aunque llegue en tiempos o formas diferentes a lo esperado. En este punto, la vida adquiere un ritmo distinto. Ya no se avanza a ciegas, sino con dirección. Ya no se lucha solo, sino acompañado. Ya no se permanece a merced de circunstancias, sino bajo una influencia superior que sostiene y fortalece. Esta nueva manera de vivir genera estabilidad en medio del caos externo. Aunque aparezcan dificultades, la persona ya no se quiebra como antes. Una base sólida sostiene cada pensamiento, cada decisión, cada paso. Sin embargo, la transformación no finaliza. La respuesta divina no es un evento único, sino un proceso continuo que se renueva cada vez que el corazón vuelve a clamar. Por eso, la vida entra en un ciclo donde la comunicación constante con lo alto se vuelve esencial. No por obligación, sino por necesidad interior. Porque quien ha experimentado la intervención divina ya no puede regresar al silencio anterior. Desea permanecer en esa conexión. Busca más. Aspira a comprender con mayor profundidad. Y en esa búsqueda encuentra nuevas dimensiones de la respuesta que ya empezó a manifestarse. Esta nueva etapa trae consigo una madurez inesperada. La persona se vuelve más consciente del impacto de sus pensamientos, de la calidad de sus decisiones y de la importancia de mantenerse firme incluso cuando la vida se vuelve incierta. Sabe que la incertidumbre no es señal de abandono, sino un terreno donde la fe se ejercita y fortalece. Cada momento que antes parecía motivo de angustia ahora se percibe como una oportunidad para poner en práctica aquello que se ha aprendido. Con esa madurez también llega una responsabilidad mayor, compartir lo aprendido. No desde un lugar de superioridad, sino desde la convicción de que la experiencia vivida puede convertirse en guía para otros que aún no encuentran camino. La respuesta divina no solo transforma a quien la recibe, sino que tiene el poder de iluminar a quienes rodean a esa persona. Su manera de actuar, su forma de afrontar dificultades, su actitud ante la vida empiezan a reflejar esa conexión que ya no puede ocultarse. En medio de ese crecimiento, aparece un desafío nuevo, seguir clamando incluso cuando las circunstancias parecen favorables. Porque es fácil pedir ayuda en tiempos de dificultad, pero es en los momentos de calma donde se prueba la verdadera profundidad de la relación con lo divino. Permanecer conectado en tiempos buenos garantiza fortaleza cuando aparezcan nuevas tormentas. Y así, el corazón aprende a no relajarse, a no confiarse, a no olvidar de dónde provino su transformación. Con este aprendizaje, la vida toma una dirección clara. Cada día se vuelve una oportunidad para agradecer, pedir guía, buscar claridad y mantener viva la relación que ha permitido atravesar etapas difíciles. Esta constancia crea una estabilidad emocional y espiritual difícil de explicar. La persona ya no reacciona impulsivamente, no se desespera fácilmente, no se rinde ante el primer obstáculo. Todo adquiere un significado nuevo porque cada situación se interpreta bajo la luz de lo aprendido. Y así, se abre un capítulo distinto, donde la experiencia personal empieza a conectarse con el propósito más profundo que estaba destinado desde el principio. Nada de lo vivido fue casualidad, ni las luchas, ni los silencios, ni las esperas, ni los desafíos. Cada detalle formó parte de una preparación. Cada etapa tuvo sentido. Cada momento contribuyó a construir la fortaleza necesaria para recibir respuestas más grandes y asumir responsabilidades más profundas.
En esa comprensión aparece un horizonte más claro. La persona entiende que el camino no termina aquí. Al contrario, está por comenzar la fase más importante. La etapa donde lo aprendido debe convertirse en acción, donde la fe debe transformarse en testimonio, donde el clamor debe expandirse hasta alcanzar áreas de la vida que aún no han sido tocadas por la intervención divina. Este proceso exige valentía, pero la valentía ya no falta. Ahora surge con naturalidad, alimentada por la certeza de que cada vez que se clame, habrá respuesta. Y así, la historia continúa avanzando hacia un futuro que todavía no se ve, pero que ya se siente. Un futuro donde cada paso será guiado, cada decisión será acompañada y cada desafío será enfrentado con la seguridad de que nada puede superar la fuerza que proviene de lo alto. La vida, marcada por la respuesta divina, entra en una dimensión nueva. Una dimensión donde la fe, la constancia y la entrega se convierten en la base de un propósito que recién empieza a revelarse. Esta etapa, aún en desarrollo, promete más que simples cambios, promete plenitud, dirección y una transformación que no tiene límite. Porque cuando un corazón decide clamar y mantenerse firme en la respuesta, la historia nunca vuelve a ser la misma. Lo que viene será más grande. Lo que espera será más profundo. Y lo que se revelará superará cualquier expectativa. La historia no está cerrada. Este es apenas el inicio de una nueva fase que pronto se desplegará con mayor intensidad, claridad y propósito. Lo que se aproxima exigirá más fortaleza, más enfoque, más entrega, pero también traerá recompensas más grandes de lo que el corazón pueda imaginar. Y así, con esa certeza, el camino continúa. Porque quien clama sigue recibiendo. Y quien sigue recibiendo, avanza hacia lo que fue preparado desde el principio. La etapa alcanzada hasta ahora no representa un cierre, sino la base de un desarrollo mucho más amplio. El corazón que ha aprendido a buscar dirección desde lo alto comienza a descubrir que aún quedan territorios internos sin explorar, zonas donde la luz recién empieza a penetrar y donde la transformación debe continuar expandiéndose. Nada de lo recorrido fue en vano, al contrario, se convirtió en la preparación indispensable para todo lo que aguarda por delante. Cada avance interior abrió puertas que antes estaban selladas por el cansancio, la incertidumbre o los temores que parecían imposibles de enfrentar. A partir de ese momento, la vida adquiere un ritmo distinto. La quietud interior se vuelve más profunda, pero al mismo tiempo surge un dinamismo que impulsa a avanzar con determinación. No se trata de un entusiasmo pasajero, sino de una firmeza que se sostiene en la convicción de que la respuesta recibida no fue un evento aislado, sino el inicio de una obra que continuará manifestándose. Esa certeza genera estabilidad en medio de situaciones que antes habrían provocado desconcierto. Lo que antes agitaba, ahora encuentra un límite. Lo que antes confundía, ahora se filtra con claridad. Los días posteriores traen consigo nuevas experiencias. No todas son sencillas, pero cada una posee un propósito diferente. Algunas enseñan paciencia, otras exigen coraje, y otras reclaman discernimiento. En cada una de ellas, el corazón aprende a mantenerse enfocado, a no ceder ante presiones que buscan derrumbar lo que se construyó con esfuerzo. Y así, paso a paso, se desarrolla una resistencia interior que no nace del orgullo, sino de la conexión constante con lo eterno. En este tiempo, surge una conciencia renovada acerca del valor de la espera. Antes, la espera era interpretada como un intervalo incómodo entre una súplica y una respuesta. Ahora, se entiende como una etapa fértil donde la convicción madura. Un terreno donde la fe se fortalece, donde el carácter se pule y donde las intenciones se purifican. La respuesta divina no demora por capricho, sino porque la vida necesita ajustarse al propósito antes de recibir aquello que está destinado. Este descubrimiento cambia la manera de enfrentar las demoras. Donde antes había impaciencia, ahora aparece determinación.
Donde antes había ansiedad, ahora surge equilibrio. Mientras tanto, el entorno experimenta movimientos que pueden parecer insignificantes, pero que en realidad forman parte de un hilo conductor profundo. Personas que antes pasaban desapercibidas empiezan a cumplir un papel clave. Situaciones que parecían irrelevantes se convierten en indicios que orientan decisiones. Momentos cotidianos, aparentemente simples, se transforman en lecciones que enriquecen el espíritu. La vida ya no se percibe como una secuencia aleatoria, sino como un tejido cuidadosamente diseñado donde cada parte tiene un motivo. En medio de ese proceso, comienza a crecer una comprensión distinta acerca del propósito personal. No se trata únicamente de recibir respuestas para necesidades inmediatas, sino de entender que cada intervención divina forma parte de un diseño mayor que trasciende lo individual. La transformación interior empieza a reflejarse en la manera de relacionarse con otros, en la forma de afrontar desafíos comunes y en la capacidad de mantenerse firme cuando muchos retroceden. Esta estabilidad, nacida del clamor sincero, se convierte en un faro para quienes aún buscan dirección. A medida que la madurez espiritual crece, surge la necesidad de desprenderse de cargas antiguas que todavía intentan arrastrarse hacia el presente. No son necesariamente errores visibles, sino patrones de pensamiento que quedaron arraigados en etapas de dolor, confusión o temor. La presencia divina no solo fortalece, sino que también revela lo que debe ser dejado atrás. Y aunque esa limpieza interior pueda resultar incómoda, se vuelve indispensable para avanzar hacia lo que viene. Dejar atrás viejas estructuras permite que nuevas convicciones tomen su lugar. Durante este tiempo, también se despierta una intuición más clara para reconocer caminos que no conducen a nada. Antes, esos senderos parecían tentadores, ofrecían soluciones rápidas, promesas superficiales o alivio temporal. Ahora, la perspectiva cambió. La luz recibida permite distinguir lo que edifica de lo que desvía. Esa capacidad evita pérdidas innecesarias, decisiones impulsivas y desgastes que antes parecían inevitables. La vida ya no se mueve por instintos momentáneos, sino por una comprensión más profunda que se fue desarrollando en silencio. Sin embargo, este crecimiento no elimina por completo la aparición de pruebas. Algunas de ellas parecen haber sido diseñadas específicamente para medir hasta qué punto el corazón está dispuesto a sostener lo aprendido. No llegan para destruir, sino para consolidar. Enfrentarlas requiere valentía, pero también calma. Y en ese equilibrio se descubren fuerzas que antes no se conocían. El corazón se vuelve capaz de atravesar momentos que en otras épocas lo habrían desbordado. Ya no huye ante el conflicto, sino que lo enfrenta con sabiduría. En medio de esas pruebas, surge un fenómeno particular. La fe deja de ser una idea abstracta y se convierte en un sostén real. Ya no es un concepto, sino una energía viva que sostiene pensamientos, emociones y decisiones. Esta fe se alimenta de la certeza de que la voz escuchada al clamar continúa actuando, incluso cuando no se percibe con claridad. La aparente ausencia no es abandono, sino una invitación a profundizar en la relación con lo divino. Y esa relación, fortalecida por la constancia, se vuelve más íntima que nunca. A partir de ahí, se abre un nuevo nivel de comprensión. El corazón empieza a notar que la intervención divina no siempre se manifiesta con acontecimientos extraordinarios. A veces llega en forma de paz en medio del caos, de claridad en medio de la confusión, de inspiración en momentos donde parecía no haber salida. Esta capacidad de reconocer lo sobrenatural en lo cotidiano transforma completamente la manera de vivir. Ya no se buscan señales espectaculares, porque el cielo se deja ver en detalles pequeños que antes pasaban desapercibidos. La vida entonces adquiere una profundidad diferente. Los días dejan de medirse solo por obligaciones, rutinas o responsabilidades. Se vuelven escenarios donde la presencia divina se manifiesta de maneras inesperadas.
Cada amanecer se percibe como una oportunidad para crecer un poco más, para avanzar un paso adicional, para fortalecer convicciones que todavía necesitan madurar. Esta perspectiva vuelve la existencia más liviana, aunque las circunstancias externas no cambien inmediatamente. Con el paso del tiempo, el corazón comienza a experimentar un tipo de fortaleza que no depende del entorno. Ni la opinión ajena, ni los cambios repentinos, ni las incertidumbres logran afectar la estabilidad interior adquirida. Esta solidez no significa dureza, al contrario, permite mantener sensibilidad sin perder claridad. Se aprende a ser firme sin ser rígido, a ser compasivo sin perder dirección, a ser persistente sin caer en la obstinación. Todo esto surge de la confianza en la respuesta divina que sostiene cada decisión. Llegados a este punto, aparece un deseo nuevo, profundizar aún más en la conexión con lo alto. No porque falte algo, sino porque el espíritu reconoce que todavía queda un camino extenso por recorrer. La respuesta recibida hasta ahora es apenas una parte de todo lo que está preparado. Y para acceder a lo siguiente, es necesario mantenerse en ese estado de apertura. La relación con lo divino no se estanca, crece de manera constante, revelando aspectos que antes eran imposibles de comprender. En esta fase, el corazón se vuelve más receptivo. Las enseñanzas que antes parecían complejas ahora se entienden con naturalidad. Las situaciones que antes provocaban frustración ahora se interpretan con serenidad. La vida adquiere una continuidad diferente, donde cada experiencia se integra al propósito mayor. Esta integración genera equilibrio, madurez y una perspectiva más amplia que permite ver más allá del presente inmediato. Pero con este crecimiento también llega una nueva misión: expandir lo aprendido. La respuesta divina no se recibe para guardarla en silencio, sino para irradiarla hacia quienes aún no descubrieron la fuente de su fortaleza. Esto no implica discursos grandilocuentes, sino un testimonio de vida que refleje lo que se ha experimentado. La coherencia se convierte en el mensaje más poderoso. La estabilidad se vuelve ejemplo. La capacidad de mantenerse firme en medio de pruebas transmite esperanza incluso sin palabras. A medida que esta misión se desarrolla, la vida comienza a adquirir una influencia discreta pero profunda. Personas cercanas perciben el cambio, incluso sin explicaciones. Algunos buscan consejo, otros observan con curiosidad, y otros encuentran inspiración simplemente al presenciar la manera en la que se enfrentan los desafíos. El corazón transformado se convierte en un canal a través del cual la respuesta divina alcanza a otros, expandiéndose de maneras que nunca se hubieran imaginado al principio del camino. Con el tiempo, esto genera una responsabilidad mayor. Ya no se trata solo del crecimiento personal, sino de asumir un papel más amplio dentro del propósito general. La intervención divina no solo restaura, fortalece y guía, también asigna misión. Una misión que requiere disciplina, enfoque, entrega y una sensibilidad cada vez más aguda para reconocer señales que indican el próximo paso. Esta misión no se impone, surge naturalmente a medida que uno avanza en la relación con lo eterno. En esta nueva fase, la vida demanda un nivel más alto de compromiso. No basta con mantenerse firme, es necesario avanzar con valentía incluso cuando el camino se vuelve incierto. Lo que antes estaba claro ahora se transforma, exigiendo un discernimiento más profundo. Algunas puertas se cierran sin explicación, mientras que otras se abren con rapidez inesperada. Cada movimiento, cada cambio, cada interrupción forma parte de un proceso que conduce hacia algo mayor. Aquí es donde la madurez se pone a prueba. No todas las respuestas llegan de manera inmediata, algunas parecen demorarse más que antes. Pero el corazón, fortalecido por la experiencia previa, ya no cae en desesperación. Sabe que la demora es una estrategia que forma carácter. Sabe que la aparente quietud es terreno fértil para un avance que todavía no se ve. Y sabe, sobre todo,
que mientras el clamor se mantenga vivo, la intervención divina continuará manifestándose, incluso en las etapas más desafiantes. En esta etapa, la confianza se vuelve una fuerza inquebrantable. La vida deja de girar alrededor del miedo al fracaso, la inseguridad o el desconocimiento del futuro. En su lugar, aparece una certeza profunda de que cada paso está siendo dirigido por manos superiores. Esta certeza permite caminar con tranquilidad hacia objetivos que antes parecían inalcanzables. Lo que alguna vez se percibió como amenaza ahora se ve como oportunidad. Lo que antes generaba angustia ahora inspira crecimiento. Finalmente, surge una nueva dimensión del propósito, la expansión continua. El corazón reconoce que la transformación no puede estancarse porque la vida sigue presentando desafíos que exigen una fe más fuerte, una visión más amplia y una entrega más profunda. La historia aún no llegó a su punto culminante. Lo vivido hasta ahora es solo la preparación para etapas todavía más significativas, donde lo divino actuará con mayor intensidad y la vida encontrará un sentido más completo. El camino continúa abierto. Las respuestas seguirán llegando. Y mientras el corazón mantenga su clamor vivo, la intervención divina seguirá guiando, fortaleciendo, moldeando y llevando hacia lugares donde nunca se imaginó llegar. Lo que viene será mayor, más profundo y más amplio que todo lo experimentado hasta ahora. La transformación alcanzada a lo largo del camino prepara el corazón para el desenlace que se ha estado gestando desde el primer momento en que la súplica se elevó hacia lo alto. Todo lo vivido, cada espera, cada prueba, cada avance interior y cada respuesta recibida, convergen ahora en un punto donde el propósito toma forma definitiva. No como una conclusión abrupta, sino como la revelación plena de aquello que siempre estuvo destinado a manifestarse. El amanecer que marca este final no es uno común. No se distingue por colores especiales ni fenómenos extraordinarios, sino por la certeza que lo acompaña. El corazón despierta con una claridad que jamás había experimentado. No se trata de una emoción pasajera, sino de una convicción que atraviesa cada pensamiento. Es una fuerza que no se puede ignorar. Una confirmación profunda que indica que el proceso ha llegado al punto exacto donde todo cobra sentido. De repente, aquello que durante tanto tiempo parecía incompleto se conecta en una sola línea coherente. Las dudas que antes generaban confusión pierden su fuerza. Las heridas antiguas dejan de sangrar. Los temores, que alguna vez parecieron indestructibles, se disuelven sin dejar rastro. Todo lo que alguna vez pareció obstáculo ahora se revela como parte indispensable del crecimiento. Nada fue inútil. Nada estuvo de más. Cada detalle respondió a un diseño mucho más amplio que la mente humana podía comprender. En este instante culminante, el corazón comprende finalmente que la respuesta divina nunca fue un simple gesto de alivio, sino la puerta hacia una vida completamente diferente. La voz que respondió al clamor no se limitó a intervenir en momentos de crisis, sino que acompañó silenciosamente cada paso, moldeando, fortaleciendo y guiando hacia un destino que supera cualquier expectativa. Esa presencia constante, incluso en los momentos que parecían vacíos, fue la fuerza que sostuvo la historia completa. La visión que ahora se despliega delante del corazón no muestra un futuro sin desafíos, sino una existencia dotada de un propósito que lo supera. La persona entiende que ya no camina a merced de las circunstancias, sino bajo la dirección de una fuerza que jamás falla. La seguridad que brota de esa certeza cambia por completo la postura ante la vida. Ya no hay espacio para la derrota. Ya no hay lugar para la resignación. La voz que prometió responder ha cumplido, y su cumplimiento marca el inicio de una victoria que no puede ser arrebatada. En este final, el corazón se eleva más allá de todo límite conocido. No por orgullo, sino por gratitud. Cada latido se vuelve testimonio de aquello que lo sostuvo cuando parecía imposible continuar.
Cada pensamiento recuerda el momento en que la oscuridad intentó imponerse, y cómo la respuesta divina penetró incluso en los rincones más densos. Esa intervención no solo restauró fuerzas, sino que abrió un horizonte nuevo, amplio, lleno de posibilidades que antes parecían inalcanzables. Ahora, sobre este terreno firme, la vida se alza con valentía renovada. Lo que alguna vez fue fragilidad se transformó en potencia. Lo que alguna vez fue confusión ahora es dirección. Lo que alguna vez fue silencio ahora es certeza. La persona entendió que clamar no fue un acto desesperado, sino la llave que abrió la puerta hacia la plenitud. Y esa plenitud no depende del entorno, sino de la conexión establecida con lo eterno. En este punto culminante, algo más grande ocurre. El corazón ya no solo recibe, sino que irradia. La luz que antes buscaba orientación ahora se convierte en guía. La fortaleza que antes necesitaba apoyo ahora se vuelve refugio para quienes aún están en búsqueda. El eco del clamor inicial se convierte en un llamado que inspira a otros a levantar su voz, seguros de que también serán escuchados. La transformación individual se expande, multiplicándose sin límite. El final se vuelve épico no por la espectacularidad externa, sino por la magnitud del cambio interior. Es épico porque la historia ya no está definida por derrotas, sino por una victoria que trasciende todo lo vivido. Es épico porque la vida no termina en la búsqueda, sino en la revelación de un propósito que supera el miedo, la duda y la fragilidad. Es épico porque la respuesta recibida no solo cambió un momento, sino la trayectoria completa. En su interior, la persona siente que ya nada podrá volverla a la antigua manera de vivir. No porque no haya desafíos, sino porque la fuerza adquirida rompe cualquier límite. El corazón avanza con una determinación que no depende de lo visible. Camina con la seguridad de quien ha sido levantado desde lo profundo y conducido hacia una nueva dimensión de existencia. Cada paso confirma la fidelidad de aquel que respondió al clamor, incluso cuando parecía que el silencio lo ocupaba todo. Y así, el viaje que comenzó con una súplica se cierra en un estallido de certeza. Un final que no suena a despedida, sino a inicio. Porque la historia no concluye al recibir una respuesta, apenas comienza. La vida sigue extendiéndose hacia horizontes que no se pueden medir. La voz que prometió escuchar sigue acompañando. Y el corazón, transformado por la respuesta, se convierte en testimonio viviente de que ningún clamor sincero queda sin eco en lo alto. El final épico de esta travesía no es un cierre, sino una consagración. Una declaración interior que afirma que la intervención divina ha marcado un antes y un después imposible de borrar. La historia se eleva, se ensancha y se proyecta hacia un futuro donde cada paso será guiado, cada decisión recibirá dirección y cada desafío será enfrentado con una fortaleza que supera cualquier límite humano. Así, con el espíritu renovado, el propósito claro y la certeza inquebrantable de haber sido escuchado desde el principio, la vida se lanza hacia adelante sin temor. Porque quien clamó fue respondido, y quien fue respondido camina ahora bajo una luz que jamás se apaga. Y cuando la oscuridad parezca cerrar cada camino y tus fuerzas ya no alcancen, levanta tu voz con valentía, porque el Dios que sostiene el universo no es indiferente a tu dolor. Él te llama a confiar, a avanzar y a creer que lo imposible se abrirá ante tus pasos. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y cuando Él responde, todo cambia para siempre.